Con este premio, en homenaje a Margarita Hierro, la primera directora de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, desde el Ayuntamiento continuamos apoyando la difusión de la poesía y su gran valor humano en el arte y en la comunicación. Estamos especialmente contentos de que en esta edición, en la que se han presentado más de 800 obras, la ganadora sea María Negroni, una mujer poeta con un gran prestigio internacional y una obra absolutamente consolidada. Esperamos tenerte pronto en Getafe y que el libro que desde aquí ahora publicamos, Utilidad de las Estrellas, sea un éxito más que sumar. No quiero perder la oportunidad para agradecer una vez más el gran trabajo diario del Centro de Poesía José Hierro, para seguir situando a Getafe en el epicentro cultural internacional. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la 7ª edición del Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, Fundación Centro de Poesía José Hierro. Nuestro premio fue creado en 2005 precisamente para homenajear a Margarita Hierro, hija del poeta y fundadora de este proyecto junto a Manolo Romero, que tiene ya 20 años de andadura. El premio hubo de ser abandonado por razones siempre ajenas a la ilusión por difundir la poesía, que es el espíritu que anima nuestro proyecto, pero fue retomado hace unos años gracias a la generosa subvención y al apoyo sostenido del Ayuntamiento de Getafe. De modo que hoy podemos presentar, como os decía, esta 7ª edición que ha sido ganada y ya adelanto mi felicitación en primerísimo lugar por la escritora María Negroni, argentina, con su libro Utilidad de las Estrellas. El objetivo de este premio es localizar y difundir después, pero sobre todo localizar los mejores libros de poesía de lo que se está escribiendo en nuestra lengua. Para ello contamos con un jurado fijo al que también quiero agradecer su denodado esfuerzo cada año. Está formado por Manuel Borrás, Erika Martínez, Ada Salas y Jordi Doce, que además este último ha tenido la generosidad en particular de presentar después, como el excelente lector que es, el libro de María Negroni. El premio se rige por los criterios de pluralidad y calidad, y de esa manera hemos podido conocer textos extraordinarios que han tenido una recepción muy generosa por parte del público de los anteriores ganadores: Juan José Rodinás, Marta López Vilar, Teresa Soto, Guillermo Molina Morales, Jon Oveso y María Ángeles Pérez López. Como os decía, en la 7ª convocatoria el premio ha correspondido al libro Utilidad de las Estrellas de María Negroni. Negroni es una referencia en la escritura no solo de poesía, sino ensayística y de prosa en las letras en castellano. Su texto se alzó con este galardón y no es fácil porque concurren cada año en torno a 1000 propuestas, algunas de las cuales son de altísima calidad. Utilidad de las Estrellas alcanza una depuración formal muy difícil y es un libro además que explora con una hondura extraordinaria los límites del lenguaje y los límites de la propia existencia. Creo que va a ser una revelación para muchísimos lectores y amantes de la poesía. Pues invitamos a todos los amantes de la poesía, a todos los grandísimos lectores que están cerca de este proyecto, en España, en Latinoamérica, que disfruten de este libro, que está ya en las librerías, que ha editado con exquisito gusto y cuidado, como siempre, la editorial Pretextos, y a todos los poetas que sepan, quedan invitados también, que hoy queda abierta la 8ª convocatoria de nuestro premio. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia al otro lado de esta pantalla y gracias también a la Fundación Centro de Poesía José Hierro por su confianza. Aprovecho la ocasión para felicitar a María Negroni por su premio y por la publicación de su libro. Y ahora lo que sigue, si me lo permiten, me gustaría decir algunas cosas justamente sobre este libro cuya publicación hoy celebramos y saludamos. Nacida en Rosario en 1951, la escritora y profesora argentina María Negroni ha desarrollado una amplia trayectoria que conjuga de manera sobresaliente la poesía, el ensayo, la ficción, la traducción y la docencia, y que la sitúa en un lugar central de la literatura contemporánea en nuestro idioma. La publicación de su libro de no ficción, El corazón del daño, en 2021,
seguida del estreno en Madrid de la versión dramática con la célebre actriz argentina Marilú Marini como protagonista, fue una oportunidad, creo que algo tardía, para que muchos lectores españoles descubrieran su obra. Ahora, apenas meses después de la publicación en acantilado de su ensayo La idea natural, la editorial Pretextos publica Utilidad de las estrellas. El libro, que obtuvo el 7º Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, fue destacado por un jurado del que me enorgullece formar parte por, y cito palabras del acta final, la alianza de una palabra austera, cercana al minimalismo, con imágenes intensas y fulgurantes de la mejor tradición expresionista que dialogan con los mitos y la historia. El resultado, decía el acta, es un libro casi testamentario, que mira al mundo con esperanza y convencimiento, sin deponer la voluntad utópica que tiene siempre la mejor poesía. Han pasado 30 años exactos desde los poemas en prosa del Viaje de la Noche, el libro publicado en Lumen en 1994, que me descubrió la poesía de María Negroni. Y es evidente que el paso del tiempo ha llevado a su autora por la vía de un constante ejercicio de depuración y despojamiento expresivos. Pero este afán de desnudez es justamente lo que hace de su poesía una experiencia de lectura fascinante. Estamos ante un verso musical y elocuente, que se desovilla en meandros que oscilan entre el enigma y la sentencia, la imagen y el aforismo, bolsas de oscuridad nocturna y tanteadora y claros de aparente y engañosa luminosidad. Al leerlo, los miembros del jurado supimos, o al menos intuimos, que nos hallábamos ante el libro de alguien con gran experiencia vital y literaria, alguien que ha sentido y vivido y reflexionado largamente y ha sido capaz de encontrar el cauce rítmico a sus perplejidades, sus búsquedas, sus indagaciones. Lo paradójico, en efecto, está inscrito en el corazón del libro, en su meollo, como suele estarlo en casi toda la gran poesía que trata de apresar la complejidad del vivir, la resistencia de la vida al sentido y las respuestas fáciles. Empezando por el título mismo, Utilidad de las estrellas. Hubo un tiempo, sí, en que las estrellas fueron útiles, porque ayudaban a la navegación, orientaban a los marinos. Y hubo un tiempo aún más lejano en que las estrellas acompañaban a los seres humanos desde arriba, como parte de la bóveda celeste, como grietas por donde entraba la luz, al decir de Leonard Cohen, o como formas de animales y bestias míticas que aún hoy configuran el panteón de la astrología. Pero las estrellas no son útiles, no está en su naturaleza serlo. Las estrellas son, sencillamente. Estamos ante la expresión más visible a nuestros ojos de la inmensidad y la grandeza del universo. Somos polvo de estrellas, se dice, materia estelar hecha a cuerpo, aunque demasiado a menudo nos empeñemos en desmentirlo. Las estrellas no son útiles, en definitiva, como, por cierto, no lo es ni tiene por qué serlo la poesía misma. Es un hecho natural de la existencia, algo que está ahí, que nos viene dado por nuestra condición de seres lingüísticos, constituidos de palabra y memoria, de voz y deseo. Preguntarse por la utilidad de la poesía es querer reducirla, convertirla en parte de esa economía de intereses mutuos y prácticos en que hemos convertido la existencia. Ignorar su raíz de necesidad y de carencia. En resumen, su condición milagrosa. Y eso es lo que dice justamente, con acento de nuevo paradójico, la cita del escritor brasileño Paulo Leminski que abre el conjunto. Dice: la poesía es un inutensilio.
Sin embargo, la escritura de Negroni en este libro va más allá. Es una escritura que nace de la sospecha sobre su propia eficacia, su propia naturaleza. Movida, como dice, por, y cito, el deseo de espiar lo real, de asediar un misterio que, vuelvo a citar, no declina con la flor de la edad, de iluminar, en fin, el corazón del daño, vuelve a comprobar con extrañeza y también con algo de temor que el mundo, la vida, las cosas, en su mismidad, en su ser, son un lenguaje en sí mismas. El libro del mundo tiene su propia gramática, su sintaxis, su léxico. Y el afán del creador, de la creadora, es desentrañar ese lenguaje, entender lo que dicen esos signos, esas cosas, que suelen ser presencias opacas, indescifrables, y que sólo en momentos de iluminación, en esas epifanías de las que hablaba James Joyce, se abren a nosotros y parecen darnos sentido. Pero en el afán por leer ese libro del mundo, de iluminar sus signos con nuestros sentidos, hemos inventado un segundo lenguaje, las palabras, multiplicadas además por la maldición de Babel. Y lo que sucede es que nos dedicamos a perseguir sombras con otras sombras. ¿No habrá, se pregunta con cierta desesperación la poeta, la posibilidad de asir las cosas y conocer su sentido de manera inmediata, sin pasar por la mediación, la traducción, la pantalla traslúcida y distorsionadora de las palabras? No, no la hay, se nos dice. Y cito, en ese movimiento, en dirección a los cipreses, el cuerpo se recubre con trapos de lenguaje. Y añade, he aquí los riesgos de la escritura. La realidad se pierde en la realidad. Las palabras también son reales, también son cosas como las cosas mismas que nombran, pero se pierden al nombrarlas, se pierden sin remedio en esa otra realidad. Y cito, música rara el idioma, escribe plegarias a nadie. Así pues, los pasos de la poeta son de piedra y enigma. Pisamos la losa del camino, pero más allá de ese camino, de ir pisando con fe ese camino, machadianamente, todo es enigma. La poeta no tiene, y vuelvo a citar, más prerrogativa que el don de ver las cosas tal y como no son. El libro no se queda ahí, por supuesto, pero este es el planteamiento de partida, el quid que articula su despliegue. A lo largo de los 34 poemas que lo integran, asoma un miedo expresivo, elocuente, a la redundancia, a estar practicando un arte que superpone signos a otros signos, que añade ruido al ruido blanco del universo. Lo hermoso de este intento del libro en su conjunto es que esta hiperconciencia creativa convive con un alto grado de inocencia, de fertilidad imaginativa, de capacidad para producir imágenes y al mismo tiempo de ver las cosas tal cual se presentan. Una garza en la bruma, la sombra vulnerable de ese lobo que avanza, o también, cada tanto mi casa se declara inválida, se cubre de heridas que no pertenecen a ningún pasado. Las cosas, el mundo está ahí, insiste, comparece sin cesar en el poema, pero lo hace tamizado por una conciencia en la que conviven el asombro y la sospecha. Estoy escribiendo un libro infame, llega a decir, en la que conviven la alegría de la revelación y la tristeza de la repetición, de la infinita traducción de los signos del mundo. La poesía de Negroni se mueve entre esos dos polos para encomendarse finalmente a ese más allá de las estrellas,
ese cielo oscuro o región nocturna que ya comparecía en germen en el libro que cité inicialmente. Ese cielo de la noche no es sino el emblema de nuestra condición ínfima y nuestra incapacidad para entender, para comprender. Una incapacidad que debemos aceptar humildemente, pero que no puede anularnos o recluirnos en la impotencia. La plasmación de ese cielo aquí en la tierra, porque la poesía es un ejercicio terrestre, como decía el poeta romántico John Keats, somos animales terrestres, es esa capilla Rothko que protagoniza la secuencia final del libro y que la poeta define como, cito, una noche que sueña con ser noche, una noche que sueña con ser. Sobre ese cielo pintado, sobre esa noche de la capilla Rothko, María Negroni inscribe sus palabras con la esperanza de que seamos nosotros, los lectores, los que las transmutemos en signos luminosos, esto es, en estrellas. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes. Soy María Negroni, estoy en Buenos Aires y querría en primer lugar decir que estoy muy feliz, muy contenta de haber recibido el premio Margarita Hierro de la Fundación Hierro por mi último libro de poemas, Utilidad de las Estrellas, y quería agradecer, por supuesto, a los jurados del premio, también, por supuesto, a la Fundación Hierro y al Ayuntamiento de Getafe. Lamentablemente no puedo estar ahí en persona para recibir el premio, pero lo estoy festejando con ustedes desde aquí. Bueno, estuve hablando con Julieta Valero y más o menos me indicó un poco la dinámica, el funcionamiento de esta presentación, así que yo voy a leer algunos textos, algunos poemas del libro y ya después ustedes seguirán con la ceremonia. Bueno, entonces, de Utilidad de las Estrellas. Sinfonía en rojo. Canta la voz en la cabeza, el corazón en la cabeza en la cabeza. Y así el invierno pasa y oculta las heridas en el libro plural de las ideas. Entonces tocan fondo las calles de la vida. Lo ocupa todo el río de los hechos, el más inhóspito fragmento de futuro. Así las cosas, noche oscura en su fronda, yo escribo. Yo entierro la fiebre de altísimas notas que duelen en la carne. Códex del vuelo de las aves. Leonardo escribió un tratado sobre los pájaros, como si lo hubiera asaltado una especie de fe, el deseo de espiar lo real sin ninguna sintaxis. Después lo distrajo un árbol que hablaba de una montaña y de un rey y un viaje hacia Cantar. En el confín del mundo, las aves escritas alzaron vuelo. Extraño espejo el camino ausente. Premio absoluto la imagen donde extraviarse.
Escena de traducción. Calla de repente la huella materna, se hace nudo, viaje al centro de los pasos, donde el umbral coincide con la primera luz y el mar más viejo con el más viejo huésped de la humana carne. Callan el desamparo y el sentido. Los dioses juegan con la ceniza que seremos. Música rara el idioma. Escribe plegarias a nadie. Deja mensajes blancos a la luz que no cesa. Tratado del inútil combate. Entre la nave del cuerpo y el mar del pensamiento, entre el premio del mundo y la música humana, entre vivir y escribir, elige siempre las dos cosas. Recuerda que la guerra prolongada es breve y el misterio no declina con la flor de la edad. Hay pájaros de agua en el árbol sediento y un brazo armado en la transparencia. Oraciones ciegas que el silencio dicta a un templo que es todo oídos. Catálogo de estrellas. Existe un muro y atrás del muro estrellas. O tal vez eran fuegos, altos ecos visuales en la tendida noche de las cosas. ¿Quién sabe? La distancia encandila como encandilan los himnos de Novalis. El hecho es que hay un muro y atrás del muro estrellas que cruzan como cisnes el agua imaginaria. Biblioteca viva, hermética galaxia, todo ese apuro blanco, toda esa luz hermosamente muerta. Dostoyevski lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar. Y es otra vez el sueño de un libro de arena en la arena. Otra vez el viaje de una ausencia plena a una palabra ausente. Desiertos, desde que el cuerpo es cuerpo, y esa porfía de un corazón desoído por todo inventario. La muerte es un abrazo, dijo la muerte, y después nada. Años tan densos de pájaros de noche, lunas sin propósito. Nadie lee dos veces la misma fábula. Anomalías. Como si hubiera una letra imposible de leer, una letra como versión fallida de otra letra, experta en el arte de lo inútil, a la vez desierto en la voz y voz en el desierto. A esto lo llamamos errancia iluminada, biblioteca huérfana, estrafalaria invención de la muerte. El resto es luz, a la espera de ser luz. Dios, a la espera de ser Dios. Arena fértil para enterrar la discrepancia muda de las cosas. Se oye una voz abrupta, la enunciación de un niño rey
sin ninguna corona. Es el alba que vuelve, iletrada, gloriosa. Guía de los perplejos. Todo lo que tiene que venir, vendrá. Todo lo que vino, tuvo que venir. Es ese el grande aprendizaje. Anticipar lo oscuro del pájaro alumbrado en la escritura de las alas. No tengas miedo de la altura que no termina de llegar. No sumes al exilio la palabra exilio. No le des de beber su propia sed de realidad y prodigio. Más bien imprime un silencio en la cicatriz, una esquirla en la idea humana. La lengua inventa una manera excéntrica de oír. Noche más deliciosa, a favor del no y del sí. Meditación sobre mi muerte futura. Busca el pájaro insolvente el cero de la forma, como si hubiera abrigo en la obsesión, sosiego en el camino de no hacer sino estar. Y de ese modo se aviene a la quietud, se concentra en subir a lo que baja, como vestigio paradójico del canto. Nada más ocurre. La noche escande el íntimo naufragio, deletrea en silencio la ausencia que se toca. La proporción áurea. A cada amor le incumbe su ruina pestilente. A cada río su texto migratorio. El costo es alto, la miniatura del deseo inmensa. No te quedes sin ver los ruiseñores imperfectos, ni el bajísimo cielo en el que ardemos con un pie en la eternidad y otro en el barro. No instales una patria en la cabeza, ni todo el Nilo en la palabra Nilo. Escúchate avanzar retrocediendo. En la esfera más lenta, sé feliz. Discurso de la Sibila. La noche no se parece a nada. Va y viene entre un árbol caído y una rosa en ciernes. La rosa trae un azul al centro de las preguntas. No te distraigas con las espinas. Cualquier amor es todo y es nada. Cualquier ineptitud, una gracia. Hay una luz indemne en el jardín del deseo, una botánica abierta a la incertidumbre. La rosa escribe, se perfecciona con el fracaso, por un instante consigue no existir. El silencio llega porque ya está. Modus scribendi. Se busca en las ideas la sierva imaginaria y anhela
lo que brilló sin nadie en el aquí o afuera. Se busca a la intemperie y en el desasosiego de la forma. Diríase que encierra una legión de cicatrices en la incurable habitación de las ideas. Y después se pone a amar, en plena cacería, aquello que conoce y desconoce, ese país, por una vez sereno, reconciliado con lo incierto. Notas al pie de un poema inexistente. La herida que daña y la que cura. Una sombra en el bolsillo de la sombra. Balbucear como una idiota la biografía de las cosas. Muy a veces el desconcierto empuja. El interior se abre a otro interior. Poco más ocurre, siempre y siempre. Cuanto más ruinas, más ruinas. Cuanto más pensamiento, más pensamiento. Se alumbra como puede la mejor herida. Durante mucho tiempo me acosté temprano. En el sueño que está teniendo la luz, la infancia se está rompiendo. La biblioteca filial también. Alguien dice, un fuego es un fuego que se enciende y se apaga según medida. Todo es siempre distinto, sin interrupción. El mismo río, otras y otras aguas. La escritura sin nadie, la pena originaria. En el sueño que está teniendo la luz, los dioses hacen del miedo un señuelo, del malestar una fe. Alguien dice, yo fui, yo era, yo buscaba. La tercera orilla, el laberinto recto, el hueso donde a veces se posa la presencia. Informe matutino. Cada tanto mi casa se declara inválida, se cubre de heridas que no pertenecen a ningún pasado. ¿A qué se debe este desánimo? No alcanzan los derviches, la capilla negra, el vacío que todo lo cubre hasta el propio vacío. ¿Quién sabe? Las vueltas de la vida, las derrotas que duran en el cuerpo blindado. Noche en persona, la mañana. Yo tiemblo, sin un qué de palabras. Aula en miniatura. Sol en el cielo del sol para salir del laberinto, para volver a entrar. Sin otra guía que el himno ciego del mundo y un cuerpo abstraído en su rencor civil, para que se encolumnen en la selva oscura del sentido las sílabas del nombre, la estirpe y el centro en el redondel. De un círculo a otro, de un pico de luz a un pico de luz, la vida se enfutura. Se abre aquel volumen
didácticamente incomprensible. Y el último, prioridades. Importa ese animal que se hospeda de cuando en siempre en tu propia cueva, que afila los dientes contra toda esperanza en lo impronunciable. Importan las orillas para las que todavía no estás lista, el brillo de lo efímero, la oscuridad que la casa del ser recibe con un sí. Toda esa escuela, todo ese esfuerzo inaudito entre el exilio y la astucia. No saques conclusiones de la emoción chiquita. Apasionate por dentro. Quédate quieta con tu pregunta nítida. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Me encantaría estar ahí para brindar con ustedes, pero bueno, estaré con mi espíritu. Un abrazo y muchas gracias a todos y todas.